¿Qué es lo primero que se hace antes de estudiar cualquier hueso? ¿Ah? Dividirlo en porciones. Porque es muy grande, tengo que dividirlo en pequeñas porciones, ¿no? Nos dice que este esfenoide tiene una parte central llamada cuerpo. La primera porción se llama cuerpo. La segunda porción es esta. Las alas menores. La tercera porción es esta. Las alas mayores. Pero nos falta una estructura más que no es de aquí. Y es esta. Las apófisis pterigónicas. Entonces, ¿cuántas porciones tiene el esfenoides? Un cuerpo, alas menores, alas mayores y apófisis pterigónicas, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiarlo de esta manera. El esfenoides tiene cierta forma, ¿verdad? ¿Qué forma nos dice que tiene? Forma de una mariposa. No, las mariposas. Sí. Tiene forma de un murciélago, ¿no? ¿Por qué parte vamos a empezar primero? Por el cuerpo, ¿verdad? Siempre comenzamos por la línea media. Nos dice que el cuerpo tiene forma de un cubo. Esta forma. Por lo tanto, ¿cuántas caras va a tener? 6. Inferior, inferior, anterior, posterior y 2 caras laterales. Entonces vamos a ir en orden. La primera cara que vamos a ver es la cara superior. Es la cara superior. Entonces vamos a identificar algunas estructuras aquí, ¿verdad? ¿Qué hueso será este? El frontal. Seguramente en práctica ya vieron una base de cráneo, ¿verdad? Es muy probable que les haya mostrado. ¿Qué parte del frontal es esto? Las eminencias mamilares y por aquí estarían las impresiones digitales. ¿Qué huesito es este? El esmón, ¿verdad? El esmón. La crista galli, la lámina horizontal o lámina cribosa y las alas de la crista galli o las apófisis alares, ¿no? Entonces el esfenoide se encuentra detrás. No se olviden, lo estamos viendo de frente, pero el cráneo está en esta posición, ¿verdad? Entonces aquí sería anterior y aquí sería posterior, ¿no? ¿Se entiende la imagen, verdad? Entonces vamos a comenzar a describir todas las estructuras. Todas. La primera estructura pertenece a la cara anterior. Eso vamos a recalcar, pero la vamos a nombrar aquí porque es muy notoria. ¿Qué será eso? Una eminencia, ¿verdad? Una eminencia. Esta eminencia recibe un nombre. Proceso. ¿Con quién se está articulando? Con el etmoides. Entonces de ahí viene su nombre. Proceso etmoidal. ¿Qué forma tiene? Más o menos triangular, ¿no? Triangular irregular. Entonces el proceso etmoidal es una eminencia que está en la porción anterior de la cara superior y se articula con el etmoides. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Posteriormente, ahí se nota. Entonces, ¿cuál es mi primera estructura? Proceso etmoidal. Muy bien. La segunda estructura es esta. ¿Qué es eso? Una superficie. ¿Qué forma tiene? Cuadrilátera. 4 lados, ¿verdad? A esta superficie cuadrilátera
llama yugo esfenoidal. Yugo esfenoidal. Entonces, ¿qué había sido el yugo esfenoidal? Una superficie cuadrilátera de 4 lados, ¿verdad? Esta superficie cuadrilátera tiene una característica. A ver, vamos. ¿Recuerdan qué era esto? El bulbo olfatorio. Y este bulbo olfatorio, ¿hasta dónde está llegando? Y es largo, ¿verdad? Es muy largo. Y cuando algo tiene gran calibre, no podía ir por una superficie plana, ¿verdad? Tiene que ir por un canal. Este es el etmoides. Pero, ¿qué hueso será este? El esfenoides. Este es el proceso etmoidal y este es el yugo esfenoidal. ¿Qué forma tiene que tener el yugo esfenoidal? Forma de un canal. ¿Para qué? Para que pase este tracto llamado tracto olfatorio. Tracto olfatorio. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Este era el proceso etmoidal. Este es el yugo esfenoidal. Pero ¿dónde estaría aquí ese bulbo olfatorio? Más o menos aquí, ¿verdad? Y aquí el tracto olfatorio. Así que el yugo esfenoidal, ¿qué tendría que tener aquí? Un canal. ¿Para que pase quién? El tracto olfatorio. Es una continuación de la lámina horizontal que también tenía forma de canal, ¿no? Entonces, en el yugo esfenoidal se continúa el canal olfatorio. Entonces, ¿cuántas estructuras ya hemos visto? 1, proceso etmoidal. 2, yugo esfenoidal. Nos dice que hay otra estructura más hacia atrás. Esta estructura es una línea. Ahí, es una línea, ¿no? ¿Qué forma tiene esta línea? ¿Es recta? No. Es cóncava anteriormente. ¿Cómo se llama esta línea? Limbo esfenoidal. ¿Verdad? Es el limbo esfenoidal. Entonces, nuestra tercera estructura. Limbo esfenoidal. El limbo esfenoidal. ¿Se entendió más o menos? Entonces, ¿de dónde a dónde estamos yendo? De adelante para atrás. Primera estructura. Proceso etmoidal. ¿Qué forma tiene? Triangular, irregular, puntiaguda. ¿Con quién se articula? Con el etmoides. Posteriormente, el yugo esfenoidal. ¿Qué es el yugo esfenoidal? Una superficie plana cuadrilátera. ¿Qué característica tiene? 2 excavaciones en forma de canal. Los canales olfatorios para el tracto olfatorio. Tercera estructura. El limbo esfenoidal. ¿Qué es el limbo? Una línea curva de concavidad anterior. Y va a estar en relación con estos dos orificios, los conductos ópticos. ¿No? Los conductos ópticos. Tercera estructura, o cuarta, perdón, es. ¿Qué forma tiene? Canal o surco, ¿verdad? Tiene esta forma. Entonces, algo va a pasar por ahí, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar una imagen. Aquí. ¿Qué será esto? Ya. Aquí tenemos el ojo izquierdo y el ojo derecho. Y estos son los nervios ópticos. Pero hay algo interesante que pasa con los nervios ópticos.
¿Sabían que si yo me daño el lóbulo derecho de mi cerebro, afecta al lado izquierdo de mi cuerpo? Y si me daño el lóbulo izquierdo, afecta al lado derecho. Lo mismo pasa con los ojos. Si yo me afecto el lado izquierdo, este está yendo al ojo derecho. Y si yo me daño el lado derecho, este está yendo al lado izquierdo. O sea, ¿qué está pasando con estos nervios? Anatómicamente hablando, en fisiología van a ver que no es tanto así, pero anatómicamente se están cruzando, ¿verdad? Aquí. La izquierda pasa a la derecha y la derecha a la izquierda. ¿Cómo se llama este lugar donde se cruzan? Quiasma óptico, ¿no? El quiasma óptico. Entonces, si yo vengo a esta mi imagen aquí, ¿dónde estarían los ojos? Aquí, ¿verdad? Los nervios ópticos. Y aquí está el quiasma. Y aquí está ese surco. ¿Está antes o después del quiasma? Antes. Cuando algo está antes, ¿qué se dice? Pre. Entonces, ¿cómo se llamará este surco? Surco prequiasmático. ¿Por qué se le llama surco prequiasmático? Porque el quiasma, por aquí, por estos agujeros, que son los conductos ópticos, está pasando el nervio óptico y se está cruzando aquí detrás de ese surco. Ese surco está antes. ¿Cómo se llama? Surco prequiasmático. Surco prequiasmático. Entonces ya tenemos nuestra cuarta surco prequiasmático, ¿no? Incluso aquí hay una imagen de su libro donde nos muestra bien bonito, ¿no? El surco prequiasmático. Ahora, ¿qué otra estructura tengo? ¿Qué otra estructura hay aquí? ¿Habrá una más? Sí. Nos dice que aquí hay un tubérculo, ¿verdad? Un tubérculo. Para esto vamos a hacer un ejemplo. Saca tu mochila, por favor. Vamos a ver una estructura aquí. ¿Se parece a esto? Esta es una silla, ¿no? Esta silla, ¿cuántos límites tiene? Si yo me siento, tiene un límite anterior y tiene un límite posterior. O sea, la silla es esta, pero tiene dos límites. ¿Cómo se llama esta parte de atrás de las sillas? Dorso, ¿no? Este es el dorso. Entonces, ¿cuál sería el límite posterior de la silla? El dorso. ¿Y cómo se llama esta parte anterior? Bueno, aquí le dicen mesa, ¿no? Pero en el esfenoides, esta parte es elevada. O sea, es un tubérculo. Entonces, yo aquí tendría el tubérculo. ¿Y qué sería el tubérculo? El límite anterior de la silla turca. No sé si se entendió el concepto, ¿no? Una silla va a tener dos límites. Un límite hacia atrás y un límite hacia adelante. Esta es la famosa silla turca. Y este es el tubérculo de la silla. ¿Qué es el tubérculo de la silla? El límite anterior de la silla turca. ¿Se entendió? Fácil, ¿no? Entonces, quinta estructura. Tubérculo de la silla. ¿Será que hay alguna otra estructura más? Ya son 5, mucho, ¿no ves? ¿Qué estructura le sigue? ¿Mm? No. A ver si tengo esta imagen. Vamos a buscar aquí. En el frontal ya les mostré una imagen, ¿no? ¿Cómo se llamaban las venas que hay en el cerebro? Seno. Y había un seno, ¿verdad? El seno sagital superior. ¿De dónde a dónde iba? Desde el frontal, pasa por el parietal y termina en el occipital. Ahora vamos a conocer otra vena más. Si es que el internet me permite.
Vamos a pedir que el internet sea más rápido. Vamos a hacer una cartita, ¿ya? Vamos a ver. Así aquí tengo. Aquí está. ¿Qué estoy viendo en esta imagen? No. ¿Qué se ve en esta imagen? De color azul. Venas, ¿no ves? Y estas venas se llaman senos. Por ejemplo, este seno se llama seno transverso. Lo vamos a estudiar en el occipital. Este seno se llama seno sigmoideo. Lo vamos a estudiar en el temporal. Pero están viendo este seno. Es pequeñito, ¿no? Pero gordito. Por dentro este seno tiene comunicación. Es como si tú entraras a una caverna y vas por un lado, por otro, por otro. Y ahí su nombre. Este es el seno cavernoso. ¿Y cómo es tan grueso que necesita? Un canal o un surco. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro esfenoides, ahí está, ese seno cavernoso está aquí. El seno cavernoso derecho y el seno cavernoso derecho izquierdo, ¿no? Pero estos senos se comunican por una venita delgadita. Pero esta venita también necesita su surco o canal, ¿verdad? Para ir por ahí. ¿Cómo se llama esta vena? Es el seno intercavernoso. ¿Por qué? Porque está entre los dos senos cavernosos. Todavía hay una diferencia entre seno cavernoso, seno intercavernoso. Pero no estoy viendo los senos, estoy viendo los surcos para esos senos. Entonces aquí hay un surquito. ¿Para quién es ese surquito? Para el seno intercavernoso que va a comunicar los dos senos cavernosos, ¿no? Entonces, ¿entendió? Esta estructura, el surco del seno intercavernoso. ¿Algo más que nos falte ver aquí? ¿Alguna estructura? Nos dice que hay una cresta, ¿verdad? Aquí, una cresta. ¿Recuerdan en el frontal la sutura metópica? ¿Sí? ¿Qué era la sutura metópica? Eso, ¿no ves? En el periodo embrionario el frontal era dos huesos, uno izquierdo y uno derecho, y luego se unieron. Y al unirse, ¿qué quedó? Como una cicatriz, y esa es la sutura metópica. Lo mismo pasa con este surco. El esfenoides en el proceso embrionario está a la mayor, a la menor, estaba dividido. Era dos huesos separados. Se llamaba hueso basicoesfenoidal y hueso basiposesfenoidal, que seguramente ya lo han visto, ¿no? Pero estos dos huesos se han unido. ¿Y qué ha quedado? Una cicatriz. Esta que es la cicatriz de la unión del hueso de adelante con el hueso de atrás, del basicoesfenoidal con el basiposesfenoidal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama eso? Cresta sinostósica. Cresta sinostósica. Cuando lleguemos al occipital, va a haber otra cresta sinostósica. ¿Qué creen que representa? La unión de los dos huesos occipitales también. O sea, casi todos los huesos del cráneo eran dos huesos que se han ido uniendo y dejan estas crestas. En el occipital vamos a ver nuevamente una cresta sinostósica. ¿Qué más? Entonces, ponemos, ¿no? 7. Cresta sinostósica.
¿Alguna otra estructura? Sí, nos dicen, a los extremos de la cresta sinostósica hay dos apófisis triangulares, pequeñitas. Y yo las he dibujado mal. Tienen esta forma. Inclinadas hacia abajo. De ahí su nombre. Inclinado. Apófisis clinoides. Hay tres apófisis clinoides. Esta de acá, anterior. Esta de acá, media. Y esta de acá, posterior. Estas las vamos a ver más adelante. Pero era para que entiendan que estas se llaman apófisis clinoides medias. Apófisis clinoides medias. 8. Apófisis clinoides medias. ¿Pero para qué sirven estas apófisis clinoides medias? Se va a insertar una estructura llamada la tienda del cerebelo, que las vamos a ver más adelante. Ahorita me da flojera. Entonces, apófisis clinoides medias. ¿Qué otra estructura tenemos? Recién la silla turca. Entonces, 9. La silla turca. ¿Y para qué sirve esta silla turca? Aquí tengo un cerebrito, ¿verdad? Este es el esfenoides. Esta es la silla turca. Y en el esfenoides va a descansar esta glándula, que está unida por un tallito ¿a dónde? Al cerebro. Esa se llama la glándula hipófisis. Esta glándula tiene muchas funciones. Por ejemplo, esta le fallaba a Messi. Por eso Messi se quedó pequeñito. Esta glándula secreta una hormona, la hormona del crecimiento. ¿Verdad? Cuando una mujer tiene su hijito, las glándulas mamarias expulsan leche, ¿verdad? Esta glándula secreta, no genera, secreta la hormona para eso. ¿Cómo se llama? La oxitocina, ¿sabes? Para que genere leche también, la prolactina, ¿no? Entonces tiene muchas funciones, ¿no? Y esta glandulita parece pequeña, pero es grande. Necesita un lugar donde descansar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama este lugar? Silla turca. ¿Para qué sirve la silla turca? Para que descanse la glándula hipófisis. Aunque algunos endocrinólogos le llaman por su nombre actual, glándula pituitaria. Es lo mismo, glándula hipófisis o glándula pituitaria. ¿Hasta ahí todo fácil? Sí, ¿no? Ahora lo que vimos, la silla turca tiene un límite posterior. ¿Cómo se llama? El dorso de la silla. Bien. Dorso de la silla. Pero aquí nos muestra algo interesante. Este dorso de la silla, ¿cuántas caras tiene? Anterior, posterior. ¿Y cómo se llamará esto? Borde superior. ¿Y qué tienen los extremos del borde superior? Dos puntitas. Unas apófisis. ¿Cómo se llaman estas apófisis? Apófisis crinoides posteriores. Y también sirven para que se inserte la tienda del cerebelo. Más adelante vamos a ver que las anteriores sirven para delimitar el conducto óptico, pero todavía no imaginamos. Y con eso hemos terminado toda la cara superior, ¿verdad? No nos falta. Este es el dorso de la silla. ¿Qué hueso será este? El occipital. ¿Con quién se está articulando? Con el occipital. Pero esta parte del occipital se llama clivus. O sea, la cara posterior del dorso de la silla se continúa con el clivus del occipital. Y con eso hemos terminado la cara superior. Entonces repasamos uno por uno. Primera estructura. Proceso etmoidal. ¿Qué forma tiene?
triangular irregular y se articula con el etmoide. Para ser específicos, con la prolongación del borde posterior de la crista galli del etmoide. Segunda estructura, yugo esfenoidal. ¿Qué es el yugo esfenoidal? Una superficie plana cuadrilátera. ¿Qué característica tiene? Dos canales, que son los canales olfatorios, para esos tractos olfatorios, ¿no? Tercera estructura, el surco prequiasmático, perdón, el limbo esfenoidal. ¿Qué es el limbo esfenoidal? Una línea recta, no, una línea curva, cóncava anteriormente, que se está uniendo a los canales, a los conductos ópticos. Siguiente estructura, el surco prequiasmático. ¿Dónde estaba el surco prequiasmático? Antes del quiasma óptico, que era donde se cruzan los nervios ópticos. Siguiente estructura, el tubérculo de la silla. ¿Qué era el tubérculo de la silla? El límite anterior de la silla turca o fosa hipofisiaria. Siguiente estructura, el surco del seno intercavernoso, que alojaba esa venita delgadita que comunicaba los dos senos cavernosos. Siguiente estructura, la cresta sinostósica. ¿Qué era la cresta sinostósica? Como la cicatriz de unión entre los huesos basipresfenoidal y basipodesfenoidal. En sus extremos laterales, las apófisis clinoides medias. Siguiente estructura, silla turca. ¿Para qué sirve? Aloja la glándula hipófisis. Siguiente estructura, dorso de la silla. ¿Qué era el dorso de la silla? El límite posterior de la silla turca. Tiene una cara anterior y una cara posterior. La cara posterior se continúa con el cribus. Y tenía un borde, el borde superior, que tenía otras dos apófisis, las apófisis crinoides posterior, que también servían para que se inserte la tienda del cerebro. ¿Se entendió? ¿Complicado? Más o menos. Aquí hay un pequeño resumen. Está en el mismo orden. Proceso esfenoidal, le sigue el yugo esfenoidal, le sigue el limbo, le sigue el surco, le sigue el tubérculo, le sigue el surco del seno intercavernoso, le sigue la cresta sinostósica, le sigue la silla turca y le sigue el dorso de la silla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solo le falta ¿cuál? El limbo esfenoidal. En esta imagen pueden hacer su resumen todo, ¿no? Esta imagen está en su libro. Entonces, ¿se entendió la cara superior? Sí, ¿no? Está fácil. Ahora vamos a ver la cara anterior. La cara anterior del esfenoide. Con esta imagen igual es de su libro. Supongo que pueden deducir aquí la estructura, ¿no? Proceso esfenoidal, yugo, limbo, surco prequiasmático, tubérculo de la silla, está igualito, ¿no? Para la cara anterior vamos a utilizar esta imagen del libro, porque está muy bonita, ¿verdad? La cara anterior va a presentar las siguientes estructuras. Nuevamente volvemos a ver esto. El proceso etmoidal. El proceso etmoidal pertenece a esta cara, no a la superior, como la vimos en la superior. ¿Qué forma tenía? Triangular, irregular, y se articulaba con el etmoide, ¿no? Inferiormente vamos a tener una cresta. Se llama cresta esfenoidal. La cresta esfenoidal. Y si ustedes recuerdan, cuando vimos esto, el etmoides, la lámina perpendicular, el borde posterior, se articula ¿con quién? Con el esfenoides. Precisamente se articula con esta cresta, ¿no? Entonces se articula con esta cresta. Entonces tenemos la cresta esfenoidal. ¿Para qué sirve? Para que se articule con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoide. ¿Qué más tenemos? Lateralmente a la cresta esfenoidal
tengo este, que se llama hemicelillas. Si nosotros recordamos esta imagen, ¿qué tenía el laberinto etmoidal en la cara superior? Hemicelillas. Anterior, hemicelillas. Inferior. Posterior, ¿cuántas? 2. Justamente aquí van a estar las 2 hemicelillas del esfenoide. Estas 2 son para esas 2. Entonces, ¿para qué sirven estas hemicelillas? Para completar a las hemicelillas de la cara posterior del laberinto etmoidal. Y por último, ¿qué será eso? No nos menciona el libro, ¿no? ¿O sí? Sí. ¿Cómo es el esfenoide en su cuerpo? Hueco. Estos huecos en el esfenoide, en el frontal, en el maxilar, ¿de qué están llenos? ¿Qué tendrá ahí adentro? Aire, está lleno de aire. Pero si ahorita yo me veo mi nariz por dentro, es hueco y está lleno de aire, ¿verdad? Pero si yo meto una cámara a mi boca, ¿qué color voy a ver en el interior de mi boca o de mi nariz? ¿Qué color se ve? ¿Qué color es mi logo? Rosado. ¿Qué es esa capa rosada que tengo ahí? Se llama mucosa. Todas nuestras cavidades están recubiertas de mucosa. Entonces, este hueco tan grande del esfenoide que está lleno de aire, ¿de qué está recubierto? De mucosa, ¿no? Si yo meto una camarita aquí por mi nariz y llego hasta aquí, ¿qué voy a ver? Rosado. ¿Qué capa es esa? Mucosa. ¿Qué es lo malo de la mucosa cuando nos resfriamos? Secreta mucho moco. ¿Será que este hueco se puede llenar de moco? ¿O este? Sí, por eso cuando nos resfriamos nos duele la cabeza o nos duele los pómulos. ¿Por qué? Porque estas cavidades llenas de aire llamadas senos se han llenado de moco. ¿Y se quedará ahí el moco? Tiene que salir, si no nos vamos a morir. ¿Ven este orificio? Por aquí sale ese moco, ¿no? Incluso en su libro nos muestra. Ahí está. Y es este huequito. Justo este huequito justamente sirve para que cuando nos resfriemos y se llene de moco, salga por ahí. ¿Hacia dónde va a salir ese moco? ¿Qué cavidad es esta? Nasal y mi nariz y voy a poner. ¿Cómo se llama ese orificio? Abertura del seno esfenoide. Entonces, este es el seno, pero este orificio es su abertura, es como el aula y la puerta. Esa es la puerta, pero esta es el aula. ¿Se entendió la diferencia entre seno y abertura del seno? Sí, ¿no? Este es el seno, el que se llena de moco. Esta es la abertura por donde sale. ¿Será que esto tiene abertura? También. ¿Será que del etmoides, del laberinto, todo esto igual es lleno de aire y se llena de moco? ¿Tendrá abertura? Sí, y la vimos en la anterior clase. Todo este mecanismo que vimos en la anterior clase es la bulla etmoidal, la través como simular la cosa. Todo esto tiene una función nada más. ¿Cuál es? Drenar el moco que se acumula. Lo del esfenoide llega aquí. Lo del frontal llega aquí. Lo del maxilar llega aquí. Lo de la celdilla llega aquí. Entonces, en todo este mecanismo que hemos visto, está diseñado para qué? Para drenar todas esas. Cuando esto falla, ahí nos da la sinusitis, ¿no? Entonces, se entendió más o menos, ¿no? Entonces, no solo tenemos que aprender qué es, sino tenemos que aprender para qué sirve, ¿no?
Y más adelante ya van a ver cómo funciona exactamente cuando lleven fisiología en tercer semestre, o sea, de aquí a unos 2 años, ¿no? Entonces, ¿se entendió más o menos? Sí, ¿no? Entonces repetimos, ¿qué tiene la cara anterior del esfenoides? El proceso esmoidal que se articula con el esmoide. La cresta esfenoidal que se articula con la lámina perpendicular. A los lados, dos semicerdillas que completaban las semicerdillas de los laberintos esmoidales. Y entre estos dos, una abertura. Y adentro había un hueco grande. ¿Cómo se llamaba esa abertura? Abertura del seno esfenoidal. Y adentro, el seno esfenoidal. Y todos estos orificios o cavidades están recubiertos de mucosa, no es hueso, ¿no? Tiene que estar recubierto de mucosa. ¿Hasta ahí todo fácil? Muy bien. ¿Qué cara nos toca ver? Inferior. Aquí está. La cara inferior. En la cara inferior, ¿qué voy a ver? Otra cresta. ¿Cómo se llama esta cresta? Cresta esfenoidal inferior. ¿Y qué hace esta cresta? ¿Recuerdan que vimos en la primera clase tipos de articulaciones? En las inmóviles había una, la esquindilesis, ¿se acuerdan? ¿Entre quiénes eran? Entre el vómer y el esfenoide. Aquí está la abertura. ¿Qué cresta estaría aquí? La cresta esfenoidal. ¿Con quién se está articulando? Con la lámina perpendicular. ¿Qué cresta estaría aquí? La cresta esfenoidal inferior. Justamente esta cresta. ¿Y con quién se está articulando esta cresta? Con el vómer. Este hueso se llama vómer. ¿Y cómo se llamaba este borde? Borde superior. Borde superior del vómer. Entonces, ¿para qué sirve esta cresta esfenoidal inferior? Se articula con ¿qué? Con el borde posterior. Con el borde superior del vómer. Y más adelante vamos a ver que esta articulación va a formar 5 canales, ¿no? 5 canales. Pero ahorita no. ¿Qué más? Si yo vuelvo a esta imagen, esta es la cresta esfenoidal inferior. Esta es la cresta esfenoidal. Más o menos sería así. Cresta esfenoidal inferior. ¿Se están uniendo? Cresta esfenoidal inferior. Sí, se están uniendo en este punto. A este punto de unión de las dos crestas se le llama pico. Es el pico del esfenoide. Y justo nos los va a mostrar aquí. Pico del esfenoide. Todavía estamos terminando de ver la cara inferior. ¿Vale? ¿Qué hemos visto? Cresta esfenoidal inferior, el pico del esfenoide. Ahora, ¿recuerdan para qué sirven los cornetes nasales? ¿Para qué serían estos cornetes que vimos en la anterior clase? Para que cuando entre el aire entre girando. ¿Para qué? Para que pueda filtrarse y para que pueda calentarse. El esfenoides estaría aquí atrás y tendría otros 2 cornetes así en el cuerpo, pequeñitos, y estarían aquí. ¿Para qué sirve? Igual son cornetes. Son los cornetes de Bertin, ¿no? Los cornetes de Bertin o cornetes esfenoidales, como quieran llamar. Entonces, ¿cuántas estructuras ya hemos visto? Bueno, aquí está, ¿no? Más grande. ¿Qué estructuras hemos visto? Cresta esfenoidal inferior, pico del esfenoides, cornetes esfenoidales o cornetes de Bertin. Y en las otras teorías y también en una pequeña parte del libro mencionan las apófisis vaginales. Pero esto pertenece a las apófisis pterigoides, o sea, lo vamos a ver más adelante. Entonces repetimos, estructuras de la cara inferior. Cresta
Esfenoidal inferior. Pico del esfenoide y Los cornetes el se ven. cornete esfenoidal o cornete de. Con eso hemos acabado la cara inferior. Sí, no hay mucho más. Vamos a ver ahora la cara posterior. Esta es la cara posterior. ¿Qué estructuras tiene? Ninguna. Nos dice que es cuadrilátera, rugosa, pero no tiene ninguna estructura. Lo único que nos dice es que se comunica con esto. Este hueso es el occipital. Para ser más específicos, el clivus del occipital. ¿Ven esta estructura? Es como un canal. Esta estructura llamada clivus se está articulando con la cara posterior del cuerpo y no tiene ninguna otra estructura. Con eso hemos terminado la cara posterior, ¿verdad? La cara. Entonces ya hemos visto de nuestro cubo qué caras. Superior, anterior, inferior y posterior. ¿Qué cara nos falta? Laterales, las caras laterales. Entonces vamos a ver las caras laterales. Aquí podemos ver un poquito las caras laterales. Vamos a verlo aquí. Esta es una arteria muy gruesa. Está justo aquí en nuestro cuello. Se llama arteria carótida. Y se va a dividir en dos. La arteria carótida externa, que va a irrigar ¿qué? Toda la cara. La que nos interesa es esta, la arteria carótida interna. ¿Qué está irrigando? El cerebro, ¿verdad? Del cerebro. ¿Por dónde va a entrar esa arteria carótida interna? Por aquí. Y como es gruesa y va a venir por aquí, ¿qué necesita? Un surco o un canal. Y este es ese surco. No sé si logran ver. Es cortito, pero justo por ese surco va a pasar la arteria carótida interna. ¿Qué nombre le pondrían a ese surco? Surco carótido. ¿A quién pertenece este surco carótido? A las caras laterales. Aquí, ¿qué estructuras eran estas? Los senos cavernosos. ¿Será que necesitan su surco? Sí. ¿Cómo se llamarán estos surcos? Surcos del seno cavernoso. Y todo esto pertenece a quién? A la cara lateral, ¿no? Porque están los lados del cuerpo. Ahora les voy a mostrar otra estructura. ¿Qué están viendo aquí? Un ojo, ¿verdad? ¿Y qué será esto? La silla turca, ¿no? Esto será el tubérculo de la silla, que es el límite anterior. Esto es el dorso de la silla, que es el límite posterior. Ahora, este ojito tiene músculos. ¿Cuántos? Varios, ¿no es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No todos, pero sí 5 de estos se están uniendo aquí. ¿Cómo se llamaba esta estructura? Tenía músculo con hueso, vimos en generalidad. Tendón. Tendón. Entonces, ¿qué será esta estructura blanca? Tendón. Un tendón. Si vemos este tendón a detalle,
tiene forma de un anillo. ¿Qué nombre le pondría? Anillo tendinoso. Anillo tendinoso. ¿De quién? ¿De quién es este anillo tendinoso? De los músculos del ojo. Antes se llamaba anillo de Zinc, pero ahora ya no. Ahora se llama el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. ¿Qué unían los tendones? Músculo con hueso. Los ligamentos, hueso con hueso. Entonces, este tendón está uniendo músculo con hueso. ¿Qué cara del esfenoides? La cara lateral. Entonces, eso es lo que nos muestra aquí su libro. Aquí está. Esta es la cara lateral, ¿no? ¿Y qué estamos viendo aquí? El surco del anillo tendinoso común. Aquí está la silla turca. Bueno, ¿qué no le están entendiendo esta imagen, no? Yo tampoco, está horrible. Pero aquí sí. Aquí estaría el ojo. Aquí estarían los músculos. Y aquí sí, esta es la silla turca. Y a un ladito, en la cara lateral, está el surco del anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos. Y no solo eso, nos dice que aquí abajito hay un tubérculo. El tubérculo subóptico. El tubérculo subóptico. Y esas son las estructuras de la cara lateral. Entonces, ¿cuáles habían sido las estructuras de la cara lateral? 1. Surco carotídeo. 2. Surco del seno intercavernoso. Al revés eran los colores. 3. Surco del anillo tendinoso común. Y no nos muestra aquí en la imagen, pero sí nos abre el libro, el tubérculo subóptico. El tubérculo subóptico. Entonces, ¿cuántas estructuras hay en la cara lateral? 4 estructuras. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Fácil o difícil? ¿Difícil? Son muchos nombres, pero no está complicado, ¿ves? Sí, son varios nombres. ¿Cuál es la única técnica para poder memorizar? Repetir. Salen de aquí y todo el día tienen que hacer. En el trufi, ¿qué tienen que hacer? Repetir. Llegando a su casa mientras comen, repetir. En el baño, en vez de estar viendo TikTok, repetir. Y recién se van a acordar, no hay fórmulas mágicas. El que les diga, esta técnica, que las primeras, que te monté. No, hay tantos años que quieren inventar la fórmula. No hay fórmulas mágicas. ¿Cuál es lo único? Repetir, no hay de otra. ¿No? Ahora, ¿qué nos falta ver? Las alas menores. Menores. Alas menores, ¿qué son? Son láminas óseas. ¿Qué forma tienen? Forma triangular. ¿Qué parte tenía un triángulo? ¿Cuáles? Base, vértice y borde. Ven que en todos los huesos vamos a ver triángulo. Entonces, ¿dónde está la base? Medial. El vértice. Lateral. ¿Cuántos bordes va a tener? Borde anterior y borde posterior. 2. ¿Y cuántas caras? Si tiene esta forma. Superior e inferior, ¿no? Parece un triángulo. Base medial, vértice lateral, borde anterior, borde posterior, cara superior, cara inferior. Muchas partes para un triangulito, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿de qué hablamos primero? ¿De qué quieren hablar primero? ¿No? De la base mejor, ¿no? Nos dice, la base tiene 2 raíces. Una y 2. Estas son las 2 raíces del ala menor del esfenoide. ¿Qué hay entre las 2 raíces? El conducto óptico. Entonces nos dice, el conducto óptico está limitado por las 2 raíces del ala menor
del esfenoides. ¿Cómo se llaman estas dos raíces? ¿Qué nombre le pondrías a esta? Está delante. Anterior. ¿Y esta? Posterior. Fácil, ¿no? Pero Rubier nos los complica un poco. Le dice posterior inferior. Entonces repetimos. Las alas menores tienen forma de triángulo, de base medial, de vértice lateral. ¿Qué encuentro en la base? Dos raíces. ¿Qué se llaman? Raíz anterior y raíz posterior inferior. ¿Y qué me están limitando estas dos raíces? El conducto óptico. ¿Verdad? El conducto óptico. Borde anterior. ¿Con quién se está articulando? Con el frontal. Borde posterior. ¿Con quién se está articulando? Con nadie. Es como las comadres anoche. Es un borde libre. Eso dice el libro, ¿no? Es borde libre. ¿Cuántos extremos tiene este borde? Un extremo lateral y un extremo medial. ¿Qué tengo en el extremo medial? La apófisis crinoides. Entonces, la apófisis crinoides anterior se encuentra en el extremo medial del borde posterior del ala menor del esfenoide. ¿Y para qué sirve? Me ayuda a limitar el conducto óptico. Listo, el vértice va a ser una pequeña partecita que se va a unir al parietal, ¿no? Pero eso nunca se ha preguntado en el examen. Esto sí. ¿Cuántas raíces tiene? Dos, anterior y posterior. ¿Y qué limitan? El conducto óptico. Muy bien. Cara superior. Endocraneal. ¿Y qué estructura viene aquí? El cerebro. Se va a relacionar con el cerebro, ¿no? Con el lóbulo temporal, para ser exacto. La cara inferior. Aquí sí vamos a necesitar mucho la imaginación. ¿Qué cavidad estamos viendo? Esta de color rojo es la cavidad nasal y esta de color amarillo la cavidad orbitaria. Este es el ala mayor del esfenoides, pero esto lo vamos a estudiar más adelante. Este es el ala menor. Una y dos. ¿Se entiende? ¿Y qué estaría aquí? El conducto óptico, ¿verdad? Por donde van a pasar los nervios ópticos. La cara inferior o la cara superior estaba en relación con el cerebro. Aquí está el cerebro. Y esta es la cara inferior. ¿Con quién está relacionado? Con esta abertura. ¿Cómo se llama esa abertura? Esta abertura se llama fisura orbitaria superior. Fisura orbitaria superior. ¿Y para qué sirve la fisura orbitaria superior? Van a pasar nervios, arteria y vena. ¿Qué será esto? El conducto óptico. Por lo tanto, ¿qué ala será esta? Ala menor. Aquí estará su raíz anterior, su raíz posterior inferior y están delimitando eso. ¿Pero qué me está formando el ala menor? La fisura orbitaria superior. Más adelante vamos a ver qué nervios pasarán por ahí, ¿no ve? Hay un hemotécnico, ¿no ve? El NOA, el nasociliar, el oculomotor y el abduces, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora es. ¿Cómo hemos terminado las alas menores? ¿Sí? No es mucho, es poquito. Entonces repasamos. Ala menor, ¿qué forma? Triangular, de base medial, de vértice lateral. ¿Cuántas partes? Base, vértice, dos bordes, dos caras. Base, ¿qué tiene? Dos raíces, anterior, posterior, inferior, y delimitan el conducto óptico. Borde anterior. Con el frontal. Se articula con el frontal. Borde posterior. Libre como las comadres. Extremo medial. Presenta la apófisis crinoides anterior que delimita el conducto óptico. Vértice. Se articula con el parietal. Puede variar.
Cara superior se relaciona con el cerebro. Cara inferior va a formar parte de la fisura orbitaria superior. ¿Y para qué sirve la fisura orbitaria superior? Paso de nervios, venas, arterias, que la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿se entendió hasta ahí? ¿Fácil o difícil? Difícil. Nos falta temporal. Pero para eso ya van a estar capísimos, ¿no? Bueno, quedamos hasta aquí, muchachos. Nos vemos la siguiente clase. Tienen harto que estudiar.